Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en salud pública y un tema muy común también en el área hospitalaria, el cual es la hipertensión arterial. Vamos a exponer Carlos Barros Sigüenza y Josué Mazaríos Pivaral. La dinámica de la clase pues, va a ser que ustedes van a observar el video y conforme vamos observando el video, vamos al dar preguntas en el chat de la clase y al final se les va a realizar un test. Empezamos entonces definiendo lo que es la hipertensión arterial. Pues este es el principal factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y también una cardiopatía coronaria en las personas adultas mayores. La hipertensión se va a definir por la presencia de valores de presión arterial superiores a la normalidad, los cuales van a ser pues, una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, en el adulto mayor, algunos autores pues, sugieren que cifras de una presión arterial sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio y de una diastólica mayor de 90, pues ya estos datos pues, pueden llegar a una hipertensión sistodiastólica. En el caso de la hipertensión sistólica aislada, pues esta se va a referir a que van a haber cifras de una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio con una diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y una presión arterial sistólica entre los rangos de 140 a 160 milímetros de mercurio, pues vamos a considerarla como una presión arterial sistólica limítrofe y probablemente pues va a requerir que haya un tratamiento en los pacientes que son menores de 85 años. Hablamos sobre algo muy importante de esta enfermedad, sobre la fisiopatología, donde mencionamos que pues esta fisiopatología es algo compleja, pero en ella van a intervenir pues múltiples factores que tienen en su mayoría una base que va a ser genética. Pero es muy importante que mencionemos, bueno, el más importante de acá es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, eh, pues este tiene de algún modo, pues va a condicionar la acción de otros factores humorales y neurales, tales como lo es la producción de la endotelina, la inhibición del óxido nítrico o de la prostaciclina también, y la acción también de algunas catecolaminas o de la vasopresina, y también asimismo de diversas sustancias vasopresoras endógenas. Vamos a hablar entonces sobre este sistema. Tenemos que la renina, pues, es una enzima peptídica de la superfamilia de las aspartilproteasas, con un peso molecular de 37.000 a 40.000. Esta, pues, se va a formar a partir de la prorenina almacenada en gránulos secretores en el interior de las células, de donde puede salir a la circulación en una forma intacta o procesada, como renina, secretada ya de una manera regulada. La prorenina circulante va a permanecer intacta y aunque en su papel en la homeostasis permanece desconocido, se ha sugerido que sirve como un tipo de reservorio para la generación de esta renina en los tejidos periféricos. La primera producción a partir del angiotensinógeno o sustrato de la renina, una alfa-2 globulina de origen hepático, va a ser lo que es la angiotensina 1. Este es un decapéptido relativamente inactivo. La angiotensina 1 pues se va a convertir en el octapéptido angiotensina 2, pero también puede formarse una angiotensina 1,17 de actividad vasodepresora, que esta pues es identificada principalmente en la gestación normal. La angiotensina 2 es convertida luego en el heptapéptido angiotensina 3, que en los seres humanos, pues esta angiotensina 3 posee solo del 15 al 30% de la actividad de la angiotensina 2 y este pues está presente en pequeñas concentraciones y su significado fisiológico pues es incierto. Se ha postulado que también intervendría principalmente en la liberación de aldosterona a partir de las células de la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal. También ha sido detectado un hexapéptido, la angiotensina 4, cuyo receptor AT4 pues, ha sido identificado en lo que son los túbulos renales y que intervendría también en el proceso
conocido como el transporte tubular de sodio y también de agua, que es un transporte muy importante en este ciclo de la renina-angiotensina-aldosterona. Posteriormente a esto, pues hablamos de que la reacción de la angiotensina 1 a la angiotensina 2 va a ser catalizada por una enzima, que va a ser la enzima convertidora o la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina pues está localizada en lo que son los capilares pulmonares, la membrana luminal de las células endoteliales, el glomérulo y también otros órganos. El sitio más importante de expresión del gen de la renina va a estar constituido por lo que son las células yuxtaglomerulares del riñón, aunque es también expresado en menor cantidad en otros tejidos, tales como lo son las glándulas suprarrenales, también lo que es el músculo liso, vascular, y también nos mencionan los testículos y también los ovarios. La secreción de la renina por las células yuxtaglomerulares está controlada por las señales intrarrenales, tales como la presión de perfusión renal y la composición también del líquido tubular y extrarrenal, muy importantes en este proceso, debidas a que hay cambios en lo que es la ingesta del sodio, también del potasio, también del calcio, y por el sistema nervioso simpático también. La secreción de la renina pues va a reflejar lo que es la influencia de estas numerosas señales integradas por las ya mencionadas células yuxtaglomerulares, que también son muy importantes en este proceso, a través de diversos mensajeros secundarios intracelulares. Y estos importantes mensajeros secundarios intracelulares, pues vamos a mencionar eh, como lo es el AMP cíclico y el calcio citosólico, que juegan un papel muy importante en todo este proceso. Las células yuxtaglomerulares pues están localizadas en la arteriola aferente del glomérulo y van a captar los cambios o también las variaciones de la presión de perfusión. Ante una presión reducida se va a aumentar la secreción y ante un aumento de la presión de perfusión pues vamos a inhibir lo que es la secreción de la renina. Es importante mencionar acá también que pues además de todo esto vamos a tener la presencia de otros factores circulantes susceptibles de modificar la secreción de la renina. Así como, por ejemplo, entonces la angiotensina 2 inhibe la secreción de renina independientemente de sus defectos constrictores sobre los vasos renales también. Y cuando se reducen los niveles circulantes de la angiotensina 2, la secreción de renina pues va a aumentar en una forma importante. La hormona natriurética auricular y la arginina vasopresina pues van a inhibir también a la secreción de la renina. Y la ACTH pues va a estimular su secreción, lo que es capaz de explicar la variación diurna del nivel de renina, que esta es mayor en la mañana y disminuye a lo largo del día, como nos menciona el ritmo circadiano. Lo mismo que el ritmo de secreción de la ACTH y también del cortisol. Esta variación pues es susceptible de tener implicaciones clínicas en el sentido de que el nivel de renina pues va a constituir un factor de riesgo para poder desencadenar lo que es un infarto del miocardio en los pacientes que son hipertensos. Y siendo este pues infarto pues el más frecuente, eh, como varios ejemplos, que es el más frecuente en las horas de la mañana. Como una manera de resumen, entonces mencionamos que en la fisiopatología de la hipertensión arterial pues van a existir factores estructurales y factores funcionales también. Entre los factores estructurales, pues esto lo que van a provocar es que haya una disminución de la distensibilidad de los grandes vasos. Y entre los factores funcionales, como lo es el tono vascular, que va a estar regulado por factores extrínsecos. ¿Cuáles son estos factores extrínsecos? Es el sodio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la resistencia periférica a la insulina y los factores natriuréticos circulantes. El sodio, pues la restricción de la sal en las personas mayores hace disminuir la presión arterial más que en los individuos jóvenes. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a existir una menor producción de renina por el riñón envejecido.
Y la resistencia periférica a la insulina, la hiperinsulinemia, pues va a favorecer a la reabsorción renal de sodio y la estimulación también del sistema nervioso simpático. Y entonces, por ende, también vamos a tener que va a haber un papel importante del sistema nervioso autónomo también, que acá pues va a existir un aumento de la noradrenalina circulante junto con una disminución en receptores beta-adrenérgicos, lo que va a implicar también que haya un aumento del tono alfa-adrenérgico. Y por último, de estos factores funcionales tenemos a lo que son los factores natriuréticos circulantes, que estos, tanto como el factor natriurético atrial como el factor digitálico circulante, pues estos parecen que van a intervenir en lo que es la fisiopatología de la hipertensión en el adulto mayor. Estos cuadros que vamos a mencionar a continuación, pues también están en el documento. El cuadro 1, pues este nos da una clasificación de la hipertensión arterial sistémica formulada por la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, donde estamos clasificados por una categoría a nivel de la sistólica y la diastólica. Y mencionamos entonces óptima, pues esta vamos a mencionar que es una sistólica menor de 120 milímetros de mercurio con una diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. En la categoría normal, pues vamos a encontrar que esta se va a encontrar de 120 a 129 milímetros de mercurio a nivel de la sistólica y en la diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio. En la normal alta, esta se va a encontrar de 130 a 139 milímetros de mercurio por parte de la sistólica y en la diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. En la categoría de hipertensión grado 1, esta pues ya se va a encontrar el nivel de 140 a 159 milímetros de mercurio por parte de la sistólica y la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. La hipertensión grado 2, esta pues vamos a tenerla entre 160 a 179 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio. La hipertensión grado 3, esta va a ser por arriba de 180 milímetros de mercurio por parte de la sistólica y la diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio. Y la hipertensión sistólica aislada, esta, pues, como mencionamos al principio, la definición, esta se va a encontrar mayor de 140 milímetros de mercurio en la sistólica y menor de 90 milímetros de mercurio de la diastólica. El cuadro 2, que también podemos observar en el documento, pues esta es una clasificación de los grados de cómo se va a encontrar el paciente, en donde vamos a mencionar los 3 grupos o grados. Pues tenemos el grado A, que esta pues nos describe que va a ser un paciente con cifras de una tensión arterial normal alta, con un estadio 1, 2 y 3 de hipertensión arterial sistémica, pero aquí no vamos a tener eh, un daño a órgano blanco. Los pacientes, pues estos van a ser candidatos a que puedan tener un seguimiento por un año, pues se les modifique el estilo de vida y también que tengan un monitoreo de las cifras tensionales para una mejor calidad de vida. Y si no se les logra el control de la tensión arterial o esta pues se va a elevar, entonces ya vamos a necesitar que se inicie un manejo farmacológico. Aquí la probabilidad de muerte a 10 años es menor del 4%. Continuamos con el grupo B, que este pues nos describe a un paciente que tampoco va a tener daño en órgano blanco, pero con uno o más factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en este grupo, pues se va a encontrar lo que es la mayoría de los pacientes con esta enfermedad, ya que el médico pues tiene que valorar que se les empieza a dar un tratamiento farmacológico como tratamiento inicial e insistir en que se le modifique también el estilo de vida y el control de los factores de riesgo también. La probabilidad de muerte en 10 años en este grupo B es de 4 a 5%. En el grupo C, pues ya mencionamos que es un paciente que aquí sí va a haber un daño a un órgano blanco. Los pacientes pues van a tener una tensión normal alta, pero con la presencia de una enfermedad renal
de diabetes también o insuficiencia cardíaca y deberán pues iniciar inmediatamente el tratamiento farmacológico. Además también de que es muy importante que haya una modificación del estilo de vida como un manejo integral. Acá la probabilidad de muerte a los 10 años va a ser de un 6 a un 8% y van a haber más de 3 factores de riesgo y esto pues ya nos va a tener un nivel de porcentaje mayor del 8%. El cuadro 3 que también podemos encontrar en el documento, pues nos menciona que son los datos que cuando hay un daño a órgano blanco por hipertensión arterial, entonces mencionamos que estos órganos blancos, pues el corazón, el riñón y el cerebro, en donde podemos mencionar ya que entonces a nivel del corazón, el daño que es la, la patología que se puede desencadenar a nivel de este órgano, pues va a ser una hipertrofia ventricular izquierda. También podemos tener una angina o un infarto del miocardio, una revascularización coronaria y también se puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. A nivel del riñón podemos tener una enfermedad crónica de PC menor de 50 mililitros por minuto y también nicturia. A nivel del cerebro tenemos una enfermedad cerebrovascular o también podemos desencadenar demencia. Y entre otras enfermedades que podemos dar cuando hay un daño a órgano blanco, pues podemos generar lo que es una retinopatía, también una enfermedad arterial periférica y también disfunción eréctil vascular. En el cuadro 4, que este es muy importante también, donde nos menciona cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que se deberán investigar, pues estos son muy importantes. Los más sobresalientes, pues mencionamos el tabaquismo, también la obesidad, una inactividad física, que por ende esta es muy importante en el estilo de vida. Posteriormente mi compañero les hablará sobre el tratamiento no farmacológico también. También vamos a tener lo que son las dislipidemias, también diabetes mellitus, una microalbuminuria o una filtración glomerular que está estimada menor de 60 mililitros por minuto. También la edad, que es muy importante, que es mayor de 55 años en hombres y mayor de 65 años en mujeres. Y también la historia familiar de enfermedad coronaria prematura. En el cuadro 5, pues nos menciona lo que son las causas o la etiología de la hipertensión arterial sistémica. Tenemos dos divisiones, lo cual es la hipertensión arterial sistémica primaria y la hipertensión arterial sistémica secundaria. En la hipertensión arterial sistémica primaria, pues podemos encontrar lo que son los antecedentes hereditarios de que alguien de la familia pues haya tenido esta, una hipertensión arterial. También está lo que es el sobrepeso y la obesidad, también el sedentarismo, el estrés mental, también los hábitos alimentarios, también el uso de medicamentos, la diabetes mellitus y el síndrome cardiometabólico. A nivel de una hipertensión arterial sistémica secundaria, tenemos como causas una apnea del sueño, también que haya una insuficiencia renal crónica, el aldosteronismo primario, también la enfermedad renovascular, un feocromocitoma, el síndrome de Cushing, la enfermedad de tiroides o también paratiroides y también la coartación de la aorta. Y el cuadro número 6, que es como el cuadro clínico, entonces que podemos encontrar con los signos y síntomas por investigar para poder establecer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, en donde podemos encontrar lo que son los signos: polipnea, una ingurgitación yugular, edemas, déficit neuromotor. También podemos encontrar soplos cardíacos, arritmias y podemos encontrar lo que es también en los síntomas y la cefalea pulsátil, acúfenos, fosfenos, estado nauseoso. También podemos encontrar lo que es las anginas y la disnea. Y por último, entonces hablamos sobre algo muy importante para poder destacar
como un diagnóstico diferencial, entonces podemos encontrar lo que es una hipertensión de bata blanca, que esta es un estado pasajero de aumento de la presión arterial originado por la ansiedad del encuentro con el médico. Entonces tenemos que saber diferenciar entre una hipertensión arterial y una pseudohipertensión, que pues esta se va a definir como la obtención de cifras altas de presión arterial que no son reales, sino que estas son consecuencia de la rigidez de la pared de los vasos arteriales de los adultos mayores. Sospechar en pacientes donde se observan aumentos leves de la tensión arterial, como también ausencia de que haya un daño a órgano blanco por hipertensión, ante casi nula respuesta al tratamiento también, pese incluso aquí pues haya una aparición también de síntomas de hipotensión ortostática con el mismo. Y esta situación pues puede representar hasta el 10% de los casos de hipertensión en adultos mayores. Y continúa mi compañero con las siguientes definiciones sobre lo que es la hipertensión arterial. Buenos días, vamos a seguir hablando sobre lo que es la confirmación diagnóstica. Pues la confirmación del diagnóstico, la correcta medición de la presión arterial va a ser clave para el diagnóstico y tratamiento y su seguimiento, siendo pues de gran importancia lo que es una adecuada capacitación en la correcta aplicación de la técnica estandarizada. Los ensayos clínicos en pacientes hipertensos utilizan dos o más determinaciones en dos o más visitas. Pues los modelos matemáticos sugieren que la mayor sensibilidad y especificidad se va a lograr con lo que son dos determinaciones en cada 4 visitas. Y para confirmar el diagnóstico se ha utilizado lo que es el perfil de presión arterial, que consiste en realizar al menos 2 mediciones adicionales de presión arterial en cada brazo, separados al menos 30 segundos en días distintos y con un lapso no mayor a 15 días. La, esta se va a clasificar, los pacientes se van a clasificar como hipertensos, cuyo promedio de la medición es de la presión arterial sea mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En la evaluación inicial se toman lo que son las mediciones en ambos brazos, y para las mediciones posteriores se va a elegir lo que es el brazo con el valor de presión arterial más alta. Para realizar la medición de la presión arterial, las personas pues deben estar en reposo al menos 5 minutos, deben de evacuar la vejiga en caso de necesario y deben estar en reposo al menos 30 minutos si han realizado ejercicio físico intenso, fumado o tomado café o alcohol. Seguimos con lo que son exámenes de laboratorio. Entre ellos tenemos lo que es el hemograma. El hemograma va a hacer lo que es la valoración del examen hematológico con la determinación de hematocrito, hemoglobina y recuento de glóbulos blancos. Este nos va a permitir lo que es establecer la salud global del paciente y detectar la existencia de policitemia, presencia de anemia, que puede ser un signo de deterioro de la función renal. La glucemia, pues la glucemia va a ser la medición de la glucosa y va a adquirir un rol importante en la evaluación del paciente hipertenso. Por ser la diabetes y el síndrome metabólico, factores principales de riesgo cardiovascular. Tenemos el calcio. La presencia de valores elevados de calcio puede condicionar la decisión sobre el uso de los diuréticos tiazídicos como el tratamiento inicial de la hipertensión arterial.
ya que estos fármacos van a disminuir lo que es la excreción urinaria del calcio. El colesterol total, los niveles de colesterol total y LDL aumentados muestra en los estudios observacionales una correlación positiva con el riesgo de la enfermedad coronaria. Luego tenemos lo que es el ácido úrico, pues el aumento de ácido úrico va a ser un marcador del aumento de la resistencia renal y sus niveles pueden condicionar el tratamiento de los diuréticos. La urea, creatinina, filtrado glomerular estimado. Estos resultados de los estudios recientes reportados en la literatura muestran que la función renal es un predictor independiente de la mortalidad cardiovascular. En la práctica clínica se evalúa lo que es la función renal a través de la urea y la creatinina. Cuando los niveles del filtrado glomerular van a ser o se encuentran por debajo de lo que son 60 milímetros por minuto, se recomienda confirmar el resultado con el clearance de creatinina. La valoración sérica de la cistatina C va a presentar lo que son ventajas comparadas con la creatinina para la valoración del filtrado glomerular, ya que los niveles de esta no están influenciados por la raza o la masa muscular y es un mejor predictor de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Y tenemos el último de los exámenes, lo que es una microalbuminuria. Pues microalbuminuria se va a considerar como la excreción urinaria de albúmina mayor de igual de 30 a 300 miligramos al día. Y se va a considerar como macroalbuminuria a la excreción de albúmina mayor a 300 miligramos al día. Estudios recientes pues muestran la prevalencia de microalbuminuria del 11 al 17% de la población hipertensa. La presencia de microalbuminuria va a aumentar el riesgo de los eventos cardiovasculares en pacientes con hipertensión arterial. Ahora nos encontramos con el tratamiento farmacológico. En el siguiente cuadro podemos observar lo que son las familias de los antihipertensivos, de los fármacos antihipertensivos. Y seguido de estos vamos a encontrar lo que son sus indicaciones establecidas, sus posibles indicaciones, sus contraindicaciones y sus posibles contraindicaciones. Por ejemplo, podemos mencionar los diuréticos, que en sus indicaciones se encuentran, para administrarlos se encuentra lo que es una insuficiencia cardíaca y pacientes ancianos. Sus posibles indicaciones pueden ser pacientes hipertensos con diabetes y sus contraindicaciones, pues esto no se deben administrar en pacientes con gota. Y sus posibles contraindicaciones no se deben administrar en pacientes con dislipidemias y varones sexualmente activos. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo como el ARA2, que estos se pueden, en sus indicaciones, se pueden dar en caso de que los IECA provoquen como efecto secundario NATOSEC. Podemos dar el ARA2 en sus posibles indicaciones. Se encuentra lo que son la intolerancia a la glucosa, dislipidemia y insuficiencia cardíacas. Entre las contraindicaciones de este podemos encontrar que no se debe dar en la etapa del embarazo, en una hiperpotasemia, en la estenosis bilateral de la arteria renal. Y sus posibles contraindicaciones puede ser una hipotensión ortostática. El primer grupo de fármacos antihipertensivos son los diuréticos. Estos son fármacos utilizados desde hace muchos años en el tratamiento de la hipertensión arterial y con los que se tiene la experiencia más prolongada. Estos diuréticos siguen siendo considerados como fármacos de la primera elección en el tratamiento de la hipertensión arterial, debido a que han demostrado en numerosos estudios controlados su capacidad para lo que es reducir la morbimortalidad cardiovascular asociada a la hipertensión arterial. Entre estos existen 3 subgrupos importantes, que son los diuréticos de ASA.
que se encuentran, como podemos observar en la parte de arriba de la tabla, que se consideran como de eficacia alta. Entre estos encontramos furosemida, bumetanida, ácido etaclínico y piritanida. Y estos diuréticos del asa de GL van a ejercer su función en lo que es la zona medular de la rama ascendente del asa de GL. Pues su mecanismo de acción va a consistir en lo que es la inhibición del cotransporte de sodio, cloro y potasio, con lo que va a bloquear la reabsorción activa del sodio. El segundo grupo son las tiacidas. Se consideran de eficacia media. Entre ellas tenemos la clorotiacida, hidroclorotiacida, la triclorometacida y la bendroflumetacina. Las tiacidas actúan principalmente en lo que es la porción proximal del tubo contorneado distal, así inhibiendo lo que es el contrasporte de sodio-cloro y van a aumentar lo que es la excreción urinaria de estos iones. Y por último, los ahorradores de potasio. Estos se encuentran entre la eficacia baja. Entre los ahorradores de potasio podemos encontrar la espironolactona y amilorida. La espironolactona va a ser un antagonista de los receptores de la aldosterona, por lo que va a inhibir la reacción del sodio en el túbulo distal. Y la espironolactona tiene además propiedades antifibróticas, antiproliferativas, derivadas de lo que es el bloqueo de la acción de la aldosterona, especialmente cardíaco y vascular. Seguimos con la familia de los bloqueadores beta bloqueadores. Estos han sido ampliamente utilizados en la práctica médica como antiarrítmicos y antiaginosos, así comprobándose posteriormente su efecto antihipertensivo. Como podemos observar, existen tres grupos de beta bloqueadores: los cardioselectivos, los bloqueadores alfa y los no cardioselectivos. Pues estos fármacos van a estar especialmente indicados en la hipertensión que cursa con la renina elevada, gasto cardíaco elevada, taquiarritmias, cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, estrés o ansiedad. Por otro lado, su eficacia antihipertensiva va a ser inferior en sujetos ancianos o de raza negra. Sus efectos secundarios, pues en estos se encuentran lo que es la bradicardia, una depresión de la conducción auriculoventricular y su efecto inotrópico negativo que puede desencadenar o agravar un cuadro de insuficiencia cardíaca. A nivel pulmonar, sus efectos secundarios pueden provocar lo que es un broncoespasmo en pacientes asmáticos o con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con bloqueo de los receptores beta-2 bronquiales. Los antagonistas de calcio. Estos son empleados para el tratamiento de la cardiopatía isquémica, que posteriormente ampliaron su campo de acción al tratamiento de la hipertensión arterial, gracias a sus propiedades hipotensoras. Igual, en estos existen tres grupos, como las ditropiridonas, las fenilaquilinaminas y las benzodiazepinas. El mecanismo de acción de estos fármacos va a consistir en la inhibición de los canales de calcio dependientes del potencial de membrana y en el consecuente bloqueo de la entrada de calcio al interior de la célula. El descenso de la concentración de calcio libre sistólico en las células musculares lisas arteriolares va a condicionar lo que es la disminución del tono contráctil, la resistencia vascular y de las cifras de la presión arterial. Y a nivel vascular, los antagonistas del calcio van a mejorar lo que es la distensibilidad arteriola de los grandes vasos. El siguiente grupo son los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, o IECA. El mecanismo de la acción de estos IECA va a ser debido a la inhibición de lo que es la formación de la angiotensina 2 a partir de lo que es su precursor, la angiotensina 1. Pues estos IECA van a producir una disminución de la secreción de la aldosterona inducida por la angiotensina 2 y van a impedir lo que es la degradación de la bradykinin.
y aumentando así los valores de dicho péptido vasodilatador. Una de las mayores ventajas que van a poseer estos IECAS es que pueden administrarse de manera segura en la mayoría de situaciones en hipertensión arterial. Va a estar acompañada de otras enfermedades asociadas. Los IECAS también van a estar contraindicados durante el embarazo y la lactancia. Estos deben utilizarse con extrema precaución en la hipertensión arterial vasculorenal, dado que estas pueden precipitar lo que es un fracaso renal agudo. Igual podemos observar que se divide en tres grupos: los IECA, los antagonistas de los receptores AT1, y los IECAS con acción sobre la endopeptidasa. Y por último tenemos lo que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Estos van a producir lo que es un bloqueo en el sistema de renina-angiotensina mediante el antagonismo específico de lo que es el receptor AT1 de la angiotensina 2. El primer antagonista del receptor AT1 que fue descubierto fue el losartán, y que luego le han seguido el descubrimiento o la aparición de otras moléculas como lo que es el valsartán, irbesartán, candersartán, el telmisartán y el trosartán. Y finalmente, y al igual que los IECA, estos se encuentran contraindicados en las mujeres embarazadas o lactantes. Y esto sería todo, compañeros. Espero les haya gustado nuestra presentación. Gracias.